Equipo 8 conformado por Fernando, Alondra, Mateo, Eduardo y Andrea. Hoy vamos a hablar sobre la revolución y sobre la Primera Guerra Mundial. ¿Qué es lo que pasó? ¿Qué fue el conflicto principal y todo eso? Antes de la Primera Guerra Mundial, el Imperio Alemán se había vuelto una de las grandes potencias más grandes del mundo. Claro, entre otros que ya existían. Y había llegado un poco tarde al reparto colonial. Antes de la Primera Guerra Mundial, existían dos bandos. El primero se había tomado el nombre de la Alianza Cordial. Estos estaban conformados por Francia e Inglaterra, creando este grupo por si el Imperio Alemán hacía un ataque o iniciaba una guerra en contra de ellos, debido a que ellos temían al poder que este se estaba incrementando. El segundo bando vendría siendo la Triple Alianza, formado por Alemania y Austria-Hungría. Este bando estaría de acuerdo en apoyarse en caso de ser atacados por los países Francia o Rusia, aunque más tarde ambos bandos sufrirían incorporaciones más adelante. Los dos bandos se tenían como un trato para apoyarse en dado caso de que alguno de los otros países del bando contrario llegara a declarar una guerra. Cabe recalcar que estos en teoría vivían en paz. Bueno, el motivo inicial de la Primera Guerra Mundial estallaría el año de 1914, cuando el archiduque y su esposa fueron asesinados por un nacionalista serbio, desatando una crisis diplomática. Austria-Hungría y Alemania exigieron a Serbia la apertura de la investigación y la actuación en el territorio serbio. Pero Serbia se negaría rotundamente, por lo cual esto provocaría que Austria-Hungría desatara la guerra, entre comillas, ya que le declararían la guerra a Serbia. Con eso se puede decir que iniciaron los hechos de la Primera Guerra Mundial, también llamada la Gran Guerra, en donde hubieron muchos muertos, llegando a una cifra no antes vista. Esto porque se estaban realizando grandes avances tecnológicos, lo cual hizo que hubiera más muertes de las que habían habido antes en otras guerras pasadas. La Primera Guerra Mundial trajo consigo, fue una guerra demasiado sangrienta y trajo consigo más de 9 millones de muertes, 30 millones de heridos alrededor de todo el mundo. En la Primera Guerra Mundial también trajo consigo bastante tecnología en armamentística, tales como son las metralletas, los tanques de guerra, los aviones de guerra, vehículos de traslado militar, como tanto para soldados como para personas que auxiliaran a estos soldados, como ambulancias, enfermeros y enfermeras. La guerra acabó 5 años después, el 28 de junio de 1919, con el Tratado de Versalles, que se firmó en Versalles, en el Palacio de los Espejos, por más de 50 países que estuvieron involucrados en este tratado de paz para acabar así con la Primera Guerra Mundial. La Revolución Mexicana inició el 20 de noviembre de 1910. Estados Unidos buscaba sacar a Porfirio Díaz del poder porque se dieron cuenta que ya no hacían las cosas que ellos querían. Por así decirlo, ya no era manipulable. Es así que buscan a una persona para que supliera a Porfirio Díaz y eligen a Francisco I. Madero. Francisco I. Madero lo apoyaba Estados Unidos para que lograra llegar a la presidencia. Logra ser presidente, pero no cumple con lo que Estados Unidos quería. Es así que Estados Unidos busca sacar nuevamente a Madero y busca a Victoriano Huerta para que lo traicione. Venustiano Carranza, Villa y Zapata se ponen en contra del gobierno de Victoriano Huerta. Y Zapata lo apoyaba, poniéndose en contra de Venustiano Carranza.
Venustiano Carranza se alía con Álvaro Obregón y empiezan a luchar entre ellos. Álvaro Obregón y Venustiano Carranza tenían un grupo más equipado y más organizado. Villa y Zapata luchaban por tierra y libertad. Finalmente gana el equipo de Venustiano Carranza y de Álvaro Obregón. Venustiano Carranza es nombrado en 1920 presidente. Pero Álvaro Obregón no confiaba del todo en él y termina asesinando a Venustiano Carranza, quedándose con la presidencia Álvaro Obregón. La revolución se da ya que Estados Unidos busca sacar del poder a Porfirio Díaz, ya que este ya no se deja manipular. Por eso ellos buscan un sustituto para la presidencia. El elegido es Francisco I. Madero. Estados Unidos apoya a Francisco Madero para que llegue a la presidencia, pero este tampoco se deja manipular, por lo que ellos buscan a Victoriano Huerta para que traicione a Francisco Madero. Villa, Zapata y Carranza se ponen en contra de Victoriano Huerta, apoyando a Francisco Madero. En la convención de Aguascalientes, Eulalio Gutiérrez es elegido presidente. Villa y Zapata apoyan a Eulalio Gutiérrez, por lo que se ponen en contra de Carranza. Carranza y Álvaro Obregón se alían. En el año de 1914 parece a menudo más conocido que cualquier otro año. Estuvo marcado por el inicio de la Primera Guerra Mundial, que fue hasta entonces la confiscación más destructiva de la historia de la humanidad. En ella intervinieron más de 30 países y se saldó con una sublime crisis humanitaria, la disolución de 4 imperios, el derrumbe económico de varias naciones y más de 20 millones de muertos. Por otro lado, en México la Revolución Mexicana estaba en pleno curso y el país atestiguó en aquel año algunos de sus episodios más importantes, como fueron la invasión militar de Estados Unidos al puerto de Veracruz, la renuncia de Victoriano Huerta, la Convención de Aguascalientes y el inicio de la Guerra de Facciones. Lo cierto es que la Primera Guerra Mundial y la Revolución Mexicana no solo coincidieron únicamente en el tiempo, sino que también confluyeron alternativamente en otros ámbitos. Si bien México se vio en la necesidad de absorber a numerosos migrantes que huían de la guerra, también se acrecentó la demanda de petróleo en Europa, lo que presentó un bálsamo en medio de la debacle económica que se recrudecía en el país. Eventualmente, los grandes acontecimientos en Europa también pondrían fin a la intervención estadounidense en México, repercutiendo directamente en el curso de la revolución. La intervención norteamericana en la Revolución Mexicana obedeció a una serie de factores, por lo que los estadounidenses tenían una responsabilidad de ampliar su autoridad sobre pueblos semibárbaros, como lo es México. Se trataba de salvaguardar las inversiones norteamericanas en México y al mismo tiempo extender y profundizar su influencia y dominación sobre ese país, pero al mismo tiempo existía de una forma subyacente una percepción de que la Revolución Mexicana implicaba un profundo peligro potencial para los Estados Unidos. Por un lado, existían aspectos obvios. Esta percepción se basaba en la extendida participación de los trabajadores mexicanos en organizaciones como el Partido Liberal Mexicano, los Trabajadores Industriales del Mundo y el Partido Socialista. Fue a través del PLM que los mexicanos en Estados Unidos contribuyeron a la Revolución Mexicana y organizaron grupos de trabajo. Pancho Villa atacó el pueblo fronterizo de Columbus en marzo de 1916. A pesar de la expedición punitiva y del aumento de tropas en la frontera, más adelante Villa repitió su penetración del territorio norteamericano hasta llegar a adentrarse cerca de 500 kilómetros. Desde el punto de vista de los empleadores norteamericanos, la Revolución Mexicana se dejaba de ser un evento de un país vecino para convertirse en un foco potencial de sedición que afectara a sus intereses y la estabilidad del sistema.